Bueno, si hablamos de el método de longitudes equivalentes, entonces vamos a decir longitudes equivalentes. ¿Cómo funciona el método? ¿En qué consiste? Entonces vamos a partir de la ecuación de Hazen-Williams. Q es igual a 0.28 C por D a la 2.63 por J a la 0.54. Esa ecuación es válida para metro cúbico segundo, ¿cierto? De acuerdo a lo que hemos visto. Pero también dijimos que Q es igual a 280 por C por D por J a la 0.54, ya escribimos aquí 263, ¿cierto? En litro por segundo. Y vamos a trabajar esta metodología en litro por segundo. ¿Listo? Bueno, si despejamos de aquí el valor de J, que es la pendiente piezométrica, recordemos eso, entonces J va a ser igual a ¿quién? A Q sobre, sobre ¿quién? 280, ¿cierto? Por C por D a la 2.63. Y todo esto me va a quedar a la 1 dividido 0.54. ¿Listo? 1 dividido 0.54. Entonces, si eso es así, vamos a resolver eso. ¿Para quién? Para decir 280 a la 1.85, entonces ¿cuánto nos da? Entonces J va a ser igual a 3 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Queda 1 dividido 280. Ojo que aquí entonces vamos a elevar cada término de estos a la 1 dividido 0.54. Entonces por el caudal a la 1.85, ¿cierto? Sobre, entonces vamos a decir sobre C a la 1.85 y D a la 4.86. ¿Listo? D a la 4.86. Ese va a ser mi valor de J. Ya sabemos de dónde salió. Sale de elevar todo a la 1.85. ¿Listo? Elevar todo a la 1.85. Entonces Q a la 1 dividido 0.54 da 1.85. Ahora, 280 elevado a la 1.85. 1 dividido eso, pues nos da 3 por 10 a la menos 5. Bueno, como nosotros partimos de decir desde el comienzo que H era igual a J por L, ¿cierto? H era igual a J por L. Dijimos que era la cabeza de energía que se pierde por fricción en el ejercicio que hicimos anteriormente. Cabeza de energía, ¿cierto? H es igual a J por L. Entonces, pendiente por longitud. No olvidemos que esta es la pendiente piezométrica. ¿Listo? Bueno, entonces, ya teniendo ese valor, reemplazando J aquí, vamos a decir entonces que H es igual a ¿quién? A J, pero J ya sabemos cuánto vale. 3 por 10 a la menos 5 por Q a la 1.85 sobre C a la 1.85, ¿cierto? C a la 1.85 por D a la 4.86, 4.86 y por L. Estamos reemplazando en esta. ¿Listo? Entonces H es igual a J. J es esta por L. ¿Listo? Y ya tenemos ese valor ahí. Ya tenemos ese valor ahí. Bien. A ver si este esferito nos funciona mejor. Ya tenemos el valor de H. Pero entonces vamos a decir, queremos un sistema equivalente, porque el tema de hoy se llama longitudes equivalentes. Longitudes equivalentes. No olvidemos eso, es una metodología. Longitudes equivalentes. ¿Listo? Longitudes equivalentes. Bien, entonces vamos a decir que H deberá ser igual a una H equivalente. ¿Listo? H es igual a una H equivalente. Entonces, vamos a tomar un sistema equivalente. Vamos a tomar un sistema equivalente. Entonces, tomamos un sistema equivalente. Sistema equivalente.
¿Listo? Bueno. Y entonces, ese sistema equivalente, pues es una redcita cualquiera. ¿Listo? Y entonces vamos a tomar una redcita ABC equivalente. Y vamos a decir que tiene diámetro 8 pulgadas y el C es igual a 100. Eso es lo que adoptó, porque me van a decir, bueno, y puedo tomar una red de 6 y una red con un C de 150. No, la persona que dedujo este sistema, esta metodología, pues adoptó una tubería de 8 y un C igual a 100. Sabemos que este es el coeficiente de fricción de longitudes equivalentes, o sea, de Hazen-Williams. ¿Listo? Bueno. Y entonces, si eso es así, y como me dicen que igualemos H con H equivalente, entonces vamos a igualar H con H equivalente. Nosotros ya sabemos cuánto vale H. Mire, lo tenemos aquí. Nos dijeron que H era igual a 3 por 10 a la menos 5 por Q a la 1.85 sobre C a la 1.85 por D a la 4.86 por la longitud, ¿cierto? Bueno, pero esto lo vamos a igualar a un sistema equivalente. Ese sistema equivalente entonces va a ser igual a ¿quién? Ojo, igual. Entonces ya a este, ¿a cuánto? A 3 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Por Q a la 1.85 sobre, nos dijeron que tomáramos C igual a 100 y el diámetro de 8 pulgadas. Entonces va a ser igual a 100, porque para el equivalente el C vale 100, a la 1.85 por el D, que es .203, que es igual a la tubería, el diámetro de la tubería de 8 pulgadas a la 4.86, ¿cierto? Y por L equivalente, ¿listo? Entonces, H es igual a J por L. H equivalente a qué va a ser igual? A J por L equivalente. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos ya aquí? Entonces, aquí tenemos 3 con 3 por 10 a la menos 5 se nos va a ir. El caudal se nos va a ir. ¿Listo? ¿Y qué nos va a quedar? Entonces nos va a quedar, si despejamos L, este L, entonces L va a ser igual a ¿quién? A C sobre 100. Entonces pasa al otro lado. A la 1.85 por D sobre 0.203 a la 4.86. ¿Por quién? Por la longitud equivalente. ¿Listo? Entonces, al final vamos a entender qué estamos haciendo. ¿Cuál es la metodología que nos están tratando de explicar para este método? Bueno, entonces ese es el valor de L. Ese es el valor de L. ¿Listo? Como a nosotros desde el comienzo nos dijeron que H era igual a J por L, ¿cierto? H es igual a J por L. Entonces vamos a reemplazar. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a decir, tenemos el valor de H, mírelo, aquí lo tenemos, 3 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Entonces, H va a ser igual a ¿quién? A J. Y entonces J ya la tenemos aquí también. Entonces, caudal, ¿cierto? Bueno, 3 por 10 a la menos 5, por el caudal a la 1.85, bueno. Ya lo voy a escribir aquí en aras de no dañar esta hojita. Esto debe quedar aquí, bueno, sobre C a la 1.85 por D a la 4.86. Ese es el valor, este es el valor de J. Ahora vamos a reemplazar L, entonces por L. C sobre 100 a la 1.85 por D sobre .203 a la 4.86 por la longitud equivalente. ¿Listo? Bueno, dejémoslo ahí porque de pronto no alcanzan a ver. Entonces, ¿qué reemplazamos? J por L. Aquí teníamos J, mírenlo, J. Y aquí tenemos L.
esas dos. Estamos reemplazando en esta. H es igual a J por L, pero ahora ¿qué? Nos quedó la energía en función de la longitud equivalente. Y el método se llama longitud equivalente. Es decir, al final vamos a buscar el valor de esa longitud equivalente. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, después de igualar, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, miremos un poquito qué se nos puede ir de aquí. ¿Listo? Entonces, tenemos C a la 1,85, mire, con C a la 1,85. D a la 4,86, con D a la 4,86. ¿Listo? Y entonces, ¿qué nos quedó? ¿Qué nos queda? Nos queda un H igual, entonces nos queda H igual ¿a quién? A 3 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Por Q a la 1,85 sobre ¿quién? Entonces nos quedó. No olviden que los C se nos fueron. Sobre, entonces, 100 a la 1,85. 100 a la 1,85 por punto 203 a la 4,86 por la longitud equivalente. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir aquí. Buscamos, o buscar el valor, o la expresión, mejor, expresión para longitud equivalente. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, despejamos de ahí. Si trabajamos 3 por 10 a la menos 5, y 100 a la 1,85 por punto 203 a la 4,86, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que H es igual a ¿cuánto? H es igual a 1,39 por 10 a la menos 5 por Q a la 1,85, ahí no le podemos hacer nada, ¿cierto? Y por la longitud equivalente. Y si despejamos longitud equivalente de ahí, vamos a decir que longitud equivalente es igual a H sobre, estamos despejando este, entonces hay que bajar este a dividir. 1 dividido 3, 1,39, entonces, bueno, bajémoslo. 1,39 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Por Q a la 1,85, es decir, bajamos todo este término y entonces L equivalente es igual. Entonces va a quedar 72 veces H sobre 10 a la menos 3 por Q a la 1,85. Esa expresión es fácil. Esa es la expresión de longitud equivalente. Entonces me van a preguntar, ¿cuánto vale la longitud equivalente para redes? Entonces vale 72 veces H, espere, ya lo escribo, 72 veces H sobre 10 a la menos 3 por Q a la 1,85. Es que esto da 72.000. Entonces, el autor de la ecuación dijo, pues la colocó abajo. En vez de colocar arriba 72.000, colocó 72 dividido 10 a la menos 3. ¿Listo? Pero eso da lo mismo. Si su merced opera esto, le va a dar 72.000 arriba. ¿Listo? Ese es el valor de la longitud equivalente. ¿Listo? De aquí vamos a sacar varias cosas. ¿Listo? Bueno, entonces tengamos esa ecuación número 1 quietica ahí. Luego, entonces vamos a decir que si igualamos, ¿cierto? Si nos devolvemos a decir que la longitud equivalente es igual a ¿quién? Atrás, ¿cierto? Si tomamos la expresión que teníamos atrásito, esta ecuación de longitud equivalente, esta expresión. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la longitud equivalente es igual a C sobre 100, ¿cierto? A la 1,85 por D sobre punto 203 a la 4,86, ¿cierto? Por eso es igual, bueno, esto era por L equivalente y esto era igual a L, de donde tomamos L, vea, de aquí, antes de despejar de aquí, ¿cierto? Quitamos todo esto y nos quedó L era igual a C sobre 100, ¿cierto?
¿cierto? Sí, mire, C sobre 100 a la 1,85 por D sobre punto 203 a la 4,86 por el equivalente, sino que la volvemos a escribir porque vamos a necesitar algo. Vamos a decir que este valor, entonces, si despejamos de aquí longitud equivalente, o sea, le damos la vuelta a la ecuación, entonces despejando L sub E, a ver qué vamos a tener. Entonces, ya tenemos esta expresión, ya ahora vamos a ver para qué retomamos esta que estaba aquí atrás. Entonces despejamos L sub E. Entonces, L sub E nos va a quedar aquí. L sub E nos va a quedar, escribámoslo más abajito porque de pronto no me ven ahí. L sub E es igual a ¿quién? Entonces, todo para el otro lado, entonces nos va a quedar 100 sobre C, ¿cierto? O sea, este pasa al otro lado a dividir, este a multiplicar, este a dividir, entonces nos queda 100 sobre C a la 1,85 por 0.203, ¿cierto? Sobre D a la 4,86, pero ahora va a ser por L, la longitud del tramo. Entonces vamos a decir que de ahí este valor, entonces lo vamos a adoptar como un F, una fricción por la longitud. Entonces de aquí vamos a decir que la longitud equivalente es igual a F por L. ¿Listo? Bueno. Más adelante vamos a ver ya en un ejercicio cómo funciona todo esto y cómo se trabaja. ¿Qué pasa cuando tenemos dos tramos? Cuando se diseña con dos tramos. Entonces, cuando diseñamos con dos tramos, pues, ¿qué pasa? Esto es para un solo tramo. Entonces, vamos a decir que L será igual a ¿quién? A F1 por la longitud 1 más F2 por la longitud 2. Para dos tramitos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿de aquí qué decimos? Nosotros sabemos que la longitud es igual, total, es igual a la longitud 1 más la longitud 2. Es decir, ¿qué es un diseño en dos tramos? Ya lo vimos, pero volvemos a reiterar esto. Entonces tenemos la longitud total de AB. Pero suele suceder que tengamos dos diámetros. ¿Por qué? Porque yo hallo el primer diámetro y por ejemplo me da un diámetro, es un ejemplito, me da 802 metros. Entonces, ¿cuál sería el diámetro comercial con el que tengo que colocar esa tubería? Sería de 10, ¿cierto? Pero entonces cuando yo, esto es pulgadas, perdón, 802 pulgadas, 10 pulgadas. Entonces, ¿qué pasa? Pues este es el diámetro real que yo hallé, pero 802 o 822 o 8 pasadito no existe. Pero yo no puedo diseñar con 8, me toca diseñar con el diámetro siguiente. Entonces, ¿cuál es? 10. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en vez de diseñar todo en 10, pues hacemos un tramo en 8 y otro tramo en 10? Eso es lo que me está diciendo cuando vamos a diseñar con diámetro económico. Entonces, cuando se diseña con dos tramos, aquí les coloco para qué se usa. Entonces, es un ejemplito. Puede que le dé, por ejemplo, 621. Entonces, ¿cuál es el diámetro? Pues el diámetro comercial es 8. Yo puedo dejarla todo en 8, porque eso sería lo ajustable. Pero, ¿qué pasa si hacemos un tramo en 6 y uno en 8? Bueno, entonces la longitud total es igual a la longitud 1 más la longitud 2. Si eso es así, entonces nosotros podemos despejar de aquí la longitud 1. ¿Cuánto vale la longitud 1? Va a valer la longitud total menos la longitud 2, ¿cierto? Y reemplazamos en la de atrás. Entonces, L sub es igual a F sub 1, pero L1 ya lo conocemos, vale la longitud total menos la longitud 2, más F sub 2 por la longitud 2. Entonces vamos a decir, L sub E es igual a F1 por la longitud total menos F1 por la longitud 2 más F2 por la longitud 2. Queremos despejar de aquí un valor porque se supone que este ya lo conozco con esta ecuación, pero queremos hallar un valor de longitud 2. ¿Listo? Entonces vamos a decir L sub E es igual a F1 por la longitud total, ¿cierto? Y factorizamos, ¿cierto? Factorizamos, entonces me va a quedar menos L sub 2 factor ¿de quién? De F1
por la longitud 2, perdón, F1 más F2. Ay, Dios mío. F1 más F2, porque sacamos estos de factor común. Entonces me queda F1 más F2. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a despejar. Este lo pasamos a este lado. Entonces me queda longitud 2 por F1 más F2. Está negativo, pues pasó positivo. ¿Igual a quién? Este se quedó quietico. F1 por longitud total menos la longitud equivalente. ¿Listo? Bueno. Parece que ahí ya no me ven. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir entonces, despejando. Entonces, la longitud 2 será igual a F1 por la longitud total menos la longitud equivalente. ¿Listo? ¿Sobre quién? Sobre F1 más F2. Perdón, menos, porque estamos factorizando el signo. Menos. Aquí tengo que factorizar el signo, perdón. Aquí es menos. Porque factorizamos este signo. Entonces, para que me dé este más, debo menos por menos más. Entonces, este me da menos y este menos por menos más. Listo. Entonces, F1 menos F2. Dios santo. F1 menos F2. Ese es el valor de la longitud 2. F1 menos F2. F1 menos F2. ¿Listo? Bueno. Ya tenemos entonces, ¿qué tenemos para nuestro diseño? Ya podemos calcular la longitud equivalente y podemos calcular las dos longitudes si queremos diseñar en dos diámetros distintos. ¿Listo? Si queremos en dos diámetros distintos. Ahora necesitaría cómo hallar el diámetro. ¿Cómo hallar el diámetro de ese tramo? Entonces tomamos la misma ecuación que tenemos, L sub E, ¿cierto? L sub E es igual a 100 sobre C, me dijeron, a la 1,85 por punto 203, que era el diámetro para 8, sobre el diámetro, ¿cierto? Y esto a la 4,86 por L. Ahora queremos buscar una expresión para diámetro. ¿Listo? Entonces despejamos. Vamos a despejar este diámetro. ¿Cuánto nos da ese diámetro si lo despejamos? ¿Listo? Entonces, vamos a decir, ya vamos a diseñar en dos tramos. O sea que yo ya tengo que definir con qué material de tubería voy a trabajar. Entonces vamos a decir que esta expresión que vamos a sacar va a ser válida para PVC. ¿Por qué? Porque vamos a adoptar un C igual a 150. Y 150 es el factor de rugosidad para el PVC. Entonces decimos, L sub E es igual a 100 sobre 150, ¿cierto? Porque dijimos a la 1,85 por 0,203 sobre D, que es el que vamos a despejar, ¿cierto? Sobre D por L. Listo, y despejemos D. Entonces D va a ser igual a ¿quién? Entonces el diámetro va a ser igual a 0,174, ¿cierto? De L sobre L sub E a la punto 206. Y esto me va a dar en metros ese diámetro. Listo, pues si este pasa a multiplicar aquí, pues este debe bajar a dividir. Por eso me queda L sobre L sub E. Y operar todo el resto. No olvidar que ojo, que este está elevado a la 4,86, ¿no? Este valor está elevado a la 4,86, que no lo anoté aquí. Entonces, cuando despeje, como estoy despejando esto, debo elevar esta que operé 100 sobre 150 a la 1,85, debo elevarlo a la 1 dividido 4,86. Bueno, no voy a enseñarles matemáticas a ustedes porque ustedes saben de eso. Bien, comprobar sí que esos valores que yo obtuve son ciertos. Listo. Y ese sería el valor del diámetro. Bueno, pero entonces nosotros vamos a diseñar una recita, igual que la hicimos por el método de Cross. Entonces, una recita cualquiera que sea, pues vamos a tener, vamos a dibujarla aquí y vamos a explicar
cómo sería el diseño de una redcita. Bueno, entonces de un tanquecito de distribución nos va a llegar agüita aquí, ¿cierto? Entonces, por el método de longitudes equivalentes, ¿cierto? Entonces nos dijeron, primero, entonces, aquí tengo el caudal total, ¿cierto? Tengo el caudal total. Entonces vamos ¿a qué? Vamos primero a nombrar cada extremo de la red con una letra o con un número que en adelante se identifica como un tramo. ¿Listo? Entonces vamos a nombrar cada uno de los tramos de esa red y que en adelante entonces vamos a identificar eso como un tramo. ¿Listo? Eso va a ser un tramo. Muy bien. Entonces vamos a nombrarlo. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tal cual como lo hicimos para el método de Cross. Es decir, es que el método funciona casi igual. ¿Qué me cambian? Las ecuaciones, pero la metodología es la misma. Ojo. Entonces, un paso 2, ¿qué me va a decir? Que realice una distribución de caudal teniendo en cuenta que se cumpla la ecuación de continuidad. Entonces, vamos a hacer que se cumpla la ecuación de continuidad. O sea que nosotros vamos a enviar un caudal 1, 2, un caudal 2, 3, ¿cierto? Un caudal 3, 6, un caudal 2, 5, un caudal 1, 4. ¿Listo? Bueno. También, en sentido horario, entonces, como convención de signo, el caudal en sentido horario es positivo y en sentido antihorario es negativo. Listo, entonces en sentido horario mi caudal es positivo, en sentido antihorario es negativo. Tal cual lo hicimos. Aquí colocamos, bueno, entonces aquí tenemos el caudal 1,4, aquí tenemos el caudal 4,5, ¿cierto? Aquí tenemos el caudal 5,6. ¿Listo? Bueno, pero entonces ya después de distribuido los caudales, ¿cierto? No tenemos diámetros porque aquí se me facilita porque yo voy a hallar el diámetro. Entonces, primero estabilizamos los caudales reales que van por la malla y luego entonces obtenemos los diámetros. Esa es la facilidad. Y puedo diseñar cada tramo en 2 diámetros si se amerita. ¿Listo? Bueno, eso por eso es importante. ¿Qué tenemos que tener en este ejercicio? En este ejercicio vamos a considerar que tenemos la piezométrica, es decir, aquí vamos a tener las cotas piezométricas y las cotas rasantes. ¿Listo? Bueno, entonces escribámosla aquí. Entonces aquí vamos a tener la cota piezométrica que es más alta, entonces cota piezométrica. Y abajo la cota rasante. ¿Listo? ¿Cómo sacamos la cota piezométrica? Nosotros ya sabemos de eso. ¿Por qué? Porque conocemos la piezométrica aquí en este tanque. Conocemos el caudal. Podemos hallar esta pérdida y empezar a sacar las piezométricas si no nos las dan. ¿Listo? Entonces, dibujemos aquí que tengo campito. Entonces, aquí, para que sepamos, aquí tengo la cota piezométrica, ¿cierto? Y aquí tengo la cota rasante. O puedo tener la cota de terreno, ¿cierto? Listo.
Pero entonces, por ahora, antes de ver diseño de redes ya, matrices en forma, necesitamos las piezométricas. Esas son las que necesitamos. Después entonces me van a decir que debo calcular la longitud equivalente. ¿Listo? Miércoles. Y entonces aquí calcular la longitud equivalente para cada tramo. Pero nosotros tenemos una ecuación de longitud equivalente. El equivalente es igual a 72 veces h sobre 10 a la menos 3 por q a la 1.85. Esa ya la tenemos atrás. Entonces calculamos la longitud equivalente. Pero ojo, muchachos. Más vamos a despejar las dudas cuando hagamos el ejercicio. Pero aquí me van a decir que después de calcular la longitud equivalente, entonces vamos a decir que debemos calcular, como yo, igual que en el método de Cross, hice un supuesto de caudal, entonces debo corregirlo. ¿Listo? Entonces vamos a decir que delta Q va a ser igual a L sub E, sumatoria de L sub E, entonces delta Q va a ser igual a la sumatoria de L sub E ¿sobre quién? Sobre 1.85 de la sumatoria de LE sobre Q en valor absoluto. Esta es la corrección del caudal. Escribamos aquí, corrección del caudal. Entonces, antes lo hacíamos con pérdidas, ¿listo? Pero estamos haciéndolo con longitudes equivalentes. Esta metodología me sirve más para, no sé si recuerden las restricciones de la ecuación de Hazen-Williams, que la ecuación de Hazen-Williams la usamos para diámetros mayores de 2 pulgadas entre 2 y 4, o sea, arriba de 4 obligatoriamente debes usar Hazen, y velocidades menores a 3 metros sobre segundo. O sea que Darcy usa velocidades mayores a 3 metros sobre segundo y diámetros menores a 2 pulgadas, digámoslo. Bueno, entre 2 y 4, porque eso me dice la norma, pero en algunos autores dicen no, arriba de 2. Entonces, listo. Entonces, aquí tenemos que usar la ecuación de Hazen-Williams. Muy bien. ¿Y cómo obtenemos el caudal corregido? Entonces, el caudal corregido será igual a delta Q más el caudal. ¿Listo? O si quieren decirlo, caudal corregido es igual a Q más delta Q. Es exactamente lo mismo. Sé que estarán pensando, bueno, pero es que en el otro método es negativo. Sí, en el método de Cross este valor es negativo. Q menos delta Q. ¿Listo? Entonces aquí me quedaría menos. Bueno, aquí Q menos delta Q. Pero aquí no, en este método es sumando Q más delta Q. Q más delta Q. ¿Listo? Ese será el valor corregido para mi caudal. ¿Cuándo debemos parar? ¿Cuándo debemos parar? ¿Cuándo me cierra la malla? Entonces me van a decir que esa mallita me cierra cuando, ¿quién? Cuando la sumatoria de longitudes equivalentes sea igual a 0 o cuando la sumatoria de longitudes equivalentes sea menor a 0.1 de la sumatoria de LE en valor absoluto. Ojo con eso. Entonces, como nosotros organizamos una tablita, igual que lo hicimos con el método de Cross, entonces, aquí yo respeto el signo. Este valor es respetando el signo. Entonces, ¿y por qué respetando el signo? Porque cuando yo calcule el término de longitud equivalente, si tengo un caudal negativo, pues me va a dar negativo. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es lo que debemos hacer. Y parar. Luego que ya esto me cumpla, entonces procedemos a diseñar el diámetro. Entonces se obtiene el diámetro. Y también podemos tener la posibilidad de 2 diámetros. Dos diámetros. ¿Y qué implica 2 diámetros? Pues una longitud 1 y una longitud 2. Eso sería para el diseño de
el método de longitudes equivalentes. Método de longitudes equivalentes. Pero entonces ahora miremos un ejemplito, cómo podríamos aplicar una ecuación de estas bajo esta metodología. Es decir, cómo obtener el diseño de una red bajo una metodología.